Bueno, ya estamos grabando clase de introducción a objetos, de IPO, depende de cómo estén en el plan. Hoy estamos viendo la clase que continúa en la plataforma. Previamente recibimos algunas consultas y les voy aclarando detalles total mientras esperamos que alguno más se vaya conectando. La semana pasada, recuerden que tuvimos las dos clases en vivo, porque Luciana puede hacer el día, ¿sí? Así que por eso no tuvieron en ese caso la grabación. Para la semana esta que estamos ahora, del 11, hoy estamos haciendo la grabación para la comisión de pergamino, más los streams que se han querido sumar, y ya dijimos que no hay problema, esto va a quedar grabado. Mañana tienen el vivo en Junín. También es un día donde se anuncia paro en universidades y demás. Se están definiendo un montón de cosas, o sea que mientras que ustedes no reciban ningún aviso por la plataforma, la clase se va a dictar normalmente, que creo que es lo que va a pasar. En el caso de que a alguno se le complique para concurrir, van a tener la grabación. Tema fechas. Esta semana estamos viendo la teoría y ya a partir de, a lo que la fecha, que están con la práctica 2 y a partir de la semana que viene ya van a comenzar con la práctica número 3. Ya van a tener toda la semana que viene para terminar la práctica 2 y ya se va a estar presentando la práctica 3 cuando comienza la primavera, ¿sí? Recuerden lo que dijimos siempre, estoy haciendo una introducción para esperar a los que tardan un poquito más en conectarse. Recuerden lo que dijimos siempre, la importancia fundamental de estar al día con la práctica, ¿sí? Ya empezamos, fíjense que ya empezamos a mezclar un poquito de modelado con un poquito de código, de a poco, pero vamos creciendo rápidamente. Así que tengan en cuenta lo fundamental de la práctica. ¿Sí? Cuando les decimos, porque la teoría, de última, la pueden leer o tienen la grabación o tienen la chance si toca presencial. O sea, tienen un montón de alternativas. Lo que siempre decimos con la práctica, recuerden que en el caso que estén solos o que se traban, es buena alternativa corregirlas o ayudarse en la corrección o con algún error que no tengan código por ahí entre ustedes o utilizando el chat, por ejemplo, para que corrija hasta que llegue el momento de la clase. Y siempre les digo, no caigan en la tentación de que te lo resuelva, porque en realidad los únicos perjudicados van a ser ustedes. Ustedes piensen que hay materias donde es importante zafar y aprobarlas para seguir, ¿sí? Pero esta materia donde uno está aprendiendo a pensar en objetos y desarrollando cierto pensamiento y programación basado en toda esta metodología, es muy importante que la comprendan y la aprendan porque se aplica de ahora en adelante, no solo en nuestras materias, sino en todo lo que vayan haciendo en un montón de materias más. O sea que es importante eh, el tema de captar y comprender esta metodología. La teoría de hoy es una teoría como de transición o de refuerzo de algunas cositas que están viendo en la práctica 2 y algunas que dejamos preparadas. La práctica 3 va a cuidado que tienen les decía, la práctica 3 va a enganchar en la teoría de la semana que viene, donde vamos a empezar a ver ciertos elementos de almacenamiento de objetos, que se escribe en la clase persona, vamos a ver ciertos componentes denominadas colecciones en Java,
y en objetos para almacenar una lista de objetos. No solamente el clásico vector o array, sino un montón de colecciones mucho más avanzadas y más modernas. Hoy vamos a tratar estos 4 temas cortitos: modificadores, variables, pseudo variables, instancias y construcciones. Básicamente es repasar muchas de las cosas que ya vienen bien. ¿Sí? Por un lado, recuerden que nosotros decíamos, cuando yo defino una clase, la accesibilidad que le definimos, la que vamos a utilizar, básicamente es público y es privado. Público van a ir los métodos, ¿sí? Porque todos los métodos, como dice ahí el primer párrafo, necesitan ser utilizados desde adentro mismo de la clase o desde afuera. Si ustedes crearan una clase que tiene todos los métodos privados, podríamos tranquilamente decir que no sirve para nada. Entonces, si yo tengo una clase que tiene sus métodos privados, nadie la puede utilizar. ¿Sí? Es como si tuvieran un auto parado en la puerta y no tiene puerta, no tiene nada para subirme al auto y poder manejarlo. Ah, hermoso, lo pone ahí, pero no me sirve para nada. Entonces, ¿qué ponemos público en un principio? Todos los métodos. ¿Qué ponemos privado? Todos los atributos. Y tenemos un ciertos o un par más de modificadores de accesibilidad, además de público y private. Va a aparecer la accesibilidad que se llama protegida o protected, y en el último párrafo cómo se escribe. Ahora se escribe protect y en algunos otros lenguajes. ¿Sí? Este tipo de modificador de acceso protegido lo que hace es que para toda mi pirámide de herencia, que tengo una clase, usando la semana pasada, medio de transporte, y tiene tipos de vehículos, de medio de transporte, dentro de esa herencia, si yo en la clase medio de transporte pongo un atributo como protegido, puede ser utilizado por cualquier clase hija, ¿sí? Cualquier clase que tenga la palabrita extend en su declaración puede acceder a ese atributo o a ese método que esté definido como protegido. Ustedes me preguntan, o si se preguntan, ¿es necesario en esta etapa utilizar alguna accesibilidad como protegida? En principio no, con private y public estarían bien, pero tengan en cuenta que existe y en algún momento lo vamos a usar para poder probar. ¿Sí? Siempre recuerden que cuando estábamos hablando de evidencia, en la clase pasada, algo que surgía como consulta era: si yo pongo los atributos como privado de la clase hija, si los quería usar me daban error para modificarle el valor o para consultarlo. Porque recuerden que el truco ahí en la herencia estaba en que yo pongo el atributo como privado, pero los get y los set los defino como públicos. Entonces, tenerlos públicos, puedo ir consultando y consumiendo el valor que tiene el atributo que consultas que me acuerdo de la semana pasada. Entonces, tenemos public, que eso le ponemos a todos los métodos. Tenemos el protected, que lo podemos usar por costumbre en atributos o métodos para que las clases vistas lo consuman. Y el otro tipo de datos que tenemos es private, ¿sí? O privado, que eso generalmente lo usamos solamente en los atributos. Cada vez que diseño en una clase, ponemos todos los atributos privados. Recuerden que esto se relaciona directamente con el método get y set que cada atributo tiene. Entonces, al poner el atributo como privado y los métodos get y set como públicos, aseguro lo que vimos en la primera clase, denominado encapsulamiento.
¿sí? ¿Por qué? Porque yo lo que aseguro es que nadie puede acceder a un atributo de mi clase sino es que atraviesa el método get para consultar el valor y el método set que tiene cada atributo para eh, poder modificarle el valor. Algo más que siempre suele surgir en las preguntas, recuerden que nosotros estamos comenzando, vamos a transitar un periodo de escritura de código utilizando Java-like o BlueJ, que son IDEs y entornos muy chiquititos para escribir código Java, simplemente para poder compilarlo y poder probarlo. Pero eso después va a ser reemplazado en las materias que siguen y demás por los IDE o los entornos de desarrollo para escribir código, que ya son muchos más avanzados y agregan mucho código de forma automática y demás. Pero tenemos que hacer una transición hacia ese aprendizaje, ¿sí? Nosotros siempre decimos que es como si empezaran escribiendo con el bloc de notas de Windows y luego terminan usando el Word o el doc de Google lleno de una variedad de menús y opciones que me agilizan mucho el trabajo. Entonces, cerrando estas tres diapos, que recuerden que después las tienen bastante ampliadas en la plataforma, privado pongo siempre los atributos, público pongo siempre los métodos, incluyendo al constructor. Y protegido es para que mis clases hijas tengan acceso a eso que yo defina como protegido, que puede ser un atributo o, o un método. Por ahora no hace falta utilizar. Ahí tienen un ejemplito simple de lo que estábamos hablando, que no viene mucho a cambiar. A cambiar. Otro ejemplito de código, casi de una clase de persona armada un poquitito más en detalle. Si alguno tenía duda de lo que yo me refería con el get y el set, fíjense, por ejemplo, que el primer atributo que se denomina nombre, el de string, tiene asociado su método get y su método set. ¿Bien? Ahí lo que tienen es el método get retorna el valor del atributo nombre y el método set recibe un parámetro y lo asigna al atributo inicial. Esta metodología que ustedes ven de que el parámetro, la variable del parámetro se llame igual que el atributo, en este caso el parámetro se llama nombre y el atributo se llama nombre, es una práctica correcta y habitual, porque cuando el IDE escribe estos métodos solo lo escribe de esta manera. Y la forma que usamos para distinguirlo es con la palabrita que la de this adelante. Entonces yo lo que estoy diciendo es, this.nombre es el atributo mío, el de mi clase, porque se estoy parado en la clase persona, y cuando lo igualo, lo estoy igualando a nombre, y ese es el parámetro. ¿Eh? Siempre les van a quedar los nombres repetidos, es una práctica habitual de todos los lenguajes de objetos. Bueno, con el this lo diferencia. Sí. Sí, eso después lo van a ir viendo, van a tener que importar la librería Java útil, ¿sí? Y algunas más para poder ir usando determinadas funcionalidades. ¿Sí? Recuerden que tanto BlueJ es muy reducido y tienen que hacer esas importaciones para ir trabajándolo, se lo van viendo en la práctica directamente. Igual Stream, no me acuerdo importarlo, pero ojo que lo tenés que poner con mayúsculas, ¿no? Claro, exactamente, lo que van preguntando en el chat, tanto los get como los set son los métodos que me permiten acceder
al valor de un atributo. No, no hay que importar nada para utilizar una variable de tipo string. Ahí te lo confirmé, miren que se los comparto para buscar un ejemplo porque no existe llegar, pero los comparto distinto. Y yo estoy mirando el registro del código de BlueJ. No, no hace falta importar nada. Lo que sí, ya tenemos la clase persona. ¿Sí? Lo que sí, fíjense que va escrito en mayúscula. Acá tienen un ejemplito de lo que van a estar haciendo en la práctica, se tiene un montón de ejemplos de código. Y acá tienen la declaración de los atributos, acá tienen el constructor, y en este caso me faltan escribir los get y los set. ¿Sí? Pero no hace falta importar nada. A lo mejor lo escribiste en minúscula, fíjense que si yo lo escribo en minúscula, empieza a dar ese error, y si, digamos, de a poco se van a ir acostumbrando a los mensajes de error, que son todos en inglés. Ahí lo que me está diciendo que es un tipo de dato desconocido. Hay que tener cuidado porque a veces esas sugerencias que tiene, fíjense que dice fix, corregir a string, y te dice cuál es el paquete que hay que importar, pero cuando son estas clases comunes como string no hace falta porque ya la tienen en regla. Básicamente es aprender un poquito los errores del libro. Fíjense que si yo lo escribiera con mayúscula, también lo va a desconocer y también me va a decir tipo desconocido que yo escribí. Ustedes ya vienen viendo algo de más y recuerdan que es muy estricta la terminología y la forma de escribir, y claramente diferencia mayúsculas pero bueno, lo que yo les comentaba, me desvié, no vale la pena, es que fíjense que los menús son muy reducidos porque no tengo ninguna funcionalidad y básicamente tengo que escribir código a mano alzada con estos IDE como Bliss. Pero bueno, recuerden, porque siempre tenemos las consultas o los avisos, que estos IDE son para que ustedes se concentren en el código y no caigan en la tentación, digamos, de que los IDEs, estos más profesionales, me escriben código automático. Por ahí lo comentamos, pero digamos, los IDEs que usamos nosotros para trabajar y usan la mayoría de los programadores, o todos, hay 3 o 4 alternativas. Y por ejemplo, mucho de este código que yo estoy compartiendo en pantalla, como los get y los set, se escriben automático. ¿Qué quiere decir? Vos estás escribiendo la clase persona, declaraste los atributos y después pones botón derecho y decís, generame el código solo de los get y los set de los atributos. Todo eso que está para abajo lo escribe de forma automática. Eso sería la clase record. ¿A dónde me decís la clase? ¿La escritura automática? Sí. No, eso ya lo trae el IDE y escribe el código automático de la clase en la que vos estés parado. Ah, listo. Sí. A ver, por eso se lo explico, porque por ahí si ustedes charlan con uno de tercero, te va a decir, vos estás escribiendo el get y set a mano, no, qué antigüedad. No, es un periodo que tienen que transcurrir escribiendo todo el código completo, pero después cuando cambiemos de IDE, mucho de esto se escribe solo. Pero ustedes ya comprenden para qué sí. ¿Bien? Ustedes piensen que hoy en día esas herramientas que son para trabajar y producir resultados, si el código no se escribe de manera mucho más ágil y demás, es muy bien. Además ya te han embebido un montón de cosas de inteligencia artificial donde por ahí te va sugiriendo alternativas y demás.
todo lo que sea automático, que estas herramientas avanzaron, lo que hacen es que el programador en un día de trabajo genere 3 veces más código que un programador hace 10 años. ¿Sí? Digamos, no es que genera código automático y el programador se pone a mirar televisión o a tomar sol el resto del día que le queda. No, tu jefe y el que te pide el trabajo a vos sabe que lo resolves más rápido, entonces te van a pedir mayor cantidad de trabajo. Siempre lo aclaramos porque muchos por ahí se hacen la idea de, escribe código solo, listo, tengo tiempo libre y después sigo. No, te van a pedir que genere tanto código que tus 8 horas de trabajo o tus 4 horas estén todo el tiempo ocupadas, ¿no? Bueno, después, cosas que tenemos que distinguir eh, y afianzar el concepto. Nosotros tenemos dos tipos de variables, las variables de clase y las variables de instancia. Son un poquito teóricos, pero una variable de clase es una variable que está definida en una clase y todas las instancias que yo creo comparten ese valor. Es como si yo tuviera una clase persona y tiene un atributo acá que es cantidad de personas creadas y cada vez que creo una que genera una instancia que se llama Juan Pedro, Martín López y así, voy incrementando un contador. O sea, todas las instancias que se crean comparten ese valor. No se utilizan mucho, prácticamente están tendiendo a eliminarse, pero sepan que hay un tipo de variable que se puede utilizar y compartir por todas las instancias de una misma clase. Después tenemos las denominadas variables de instancia, que son las variables propias de cada objeto que creo, de cada instancia que creo. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a utilizar el código, para lo más fácil. Cada vez que creo una instancia de persona, va a tener un nombre, una edad y una altura. Y estas variables que ven acá, nombre, edad, altura y peso, son distintas para cada persona que creo. Acuérdense que cada vez que decimos voy a crear una instancia de persona, lo que estoy haciendo es, basado en este esqueleto que estamos viendo, creo una persona que se llama Juan, otra que se llama Pedro, otra que se llama José, y así voy creando un montón de instancias de esta clase persona. Y simplemente cuando le pongo valor. Por eso se dice que las variables son de instancia, porque en cada instancia, en cada persona que creo, tienen un valor distinto. Es una terminología muy teórica, pero básicamente siempre son variables de distancia, que son como las tengo creadas acá. ¿Por qué? Si alguien me pregunta, si lo repito, porque cada vez que creo una persona, cada una va a tener su nombre, su edad, su altura. Creo otra persona, va a tener otro nombre, otra edad y otra altura. Y si modifico los datos de una persona, no se modifican los datos de edad. ¿Sí? Recuerden ustedes que cada vez que crean una instancia de una clase, lo que está ejemplo de persona, cada vez que creo una persona para ponerle valores, lo que sucede en realidad se reserva un espacio de memoria RAM y se almacena el nombre, la edad, la altura y el peso. Creo otra persona, que reserva otro espacio de memoria RAM y así se va guardando para cada una los valores propios que tiene. Es un juego de palabras que puede ser confuso al principio, pero básicamente todas nuestras variables son de instancia, porque para cada persona tiene su propio valor. Esto que dice acá como ejemplo de tener un contador para saber cuántos objetos de una clase llevo creada,
es un ejemplo de variable de clase. Es una práctica muy antigua que ya no se usa más. O sea, tener una variable para saber cuántas personas llevo creadas es una práctica muy obsoleta. Pero es importante que sepan que existe ese concepto de variable de clase. Todas nuestras variables son de instancia porque para cada objeto que creo toman su valor. Es importante que ustedes entiendan para que no se enrosquen, o para que no se asusten, o para que no tengan dudas. Todas estas definiciones son muy concepto teórico, porque ustedes cuando lo bajan a código, como yo les mostraba recién en la clase de persona, van a ver que todas las variables son de expansión. Por eso les digo, para que no digan, no, esto es un concepto teórico, manejarlo por ese lado. Después tenemos la bajada a código, donde es un ejemplo claro. Digo porque se ven muchos nombres. Y acá tienen otro ejemplo de una definición teórica de un lenguaje orientado a objetos. En objetos se denomina pseudo variables constantes a estas palabras que ven ahí. True y false, que son las más comunes, se denominan pseudo variables. ¿Qué quiere decir? Ya son valores que vienen establecidos en el núcleo del lenguaje. Obviamente, true significa el valor verdadero y falso significa el valor verdadero. Y Profe, ambos, sí, ¿y qué reemplazó el hecho de lo que explicó antes de esto, el contador de instancias? el uso de colecciones o de un vector, imagínate. Ajá, Porque, listo. a ver, está bueno que pregunten, así vamos compartiendo o aplicando los casos. ¿Por qué? Porque vos cuando generás objetos, imagínate que estamos eh, cargando una lista de alumnos o de todos los que estamos conectados a este nivel. Cuando vos vas creando objetos, no te van quedando en el aire, o sea, los creás, le pones valores y generalmente lo vas guardando en un vector, en un array o en otro componente más avanzado que vamos a ver la semana que viene. Entonces, eso de tener una variable de clase para contar cuántos alumnos tenía, directamente le digo al vector, che, decime cuántos elementos tenés. ¿Entiende? Digamos, esa Sí. práctica de tener eso fue reemplazado por una práctica más moderna como utilizar colección. Si ustedes preguntaran, ¿por qué? Porque tener o mantener esa variable que es consumida por un montón de objetos a la vez es muy costoso a nivel compilador y procesamiento. Entonces se van cambiando las formas de trabajo y las metodologías. Digamos, lo que les surge como duda está bueno porque ustedes piensen que lenguajes como Java y un montón más, C, C++, que también están, vieron, tienen más de 20 años de vida. Entonces van evolucionando. Cada versión que sale del lenguaje, que parece a veces un simple número, que son cada 5, cada 6, cada 9, cada 10, lo que va haciendo es, va actualizando también la forma de escritura del código, va incorporando prácticas nuevas y va dejando de lado prácticas viejas. ¿Sí? Cada versión nueva que sale de los lenguajes, a veces uno tiene que tomarse el ratito de leer la documentación porque no es simplemente una autorización diaria. Bien, y volviendo a las pseudo variables, true y false lo van a usar cada vez que tengan una variable de tipo boolean, le cargarán el true o le cargarán el false. Y hay una gran diferencia importante entre nil y null. ¿Eh? Cuando ustedes crean una variable, se lo voy a mostrar. Si ustedes declaran una variable de tipo string, ¿sí? Como está ahí, ¿cuánto vale un nombre? Si todavía no la empecé a usar, el valor de nombre es, el valor de nombre es 1000. ¿Qué quiere decir?
es una variable que nunca se le asignó un valor. Cuando yo declaro una variable de tipo string, si la quiero consultar, el valor es mío, no es nada. Ahora, si yo quiero que esa variable me devuelva que ese valor es vacío, la tengo que igualar a null. En el uso de un string sería ponerle igual a comillas, comillas. Que esté vacía. Entonces ahí me va a retornar, que vale null, no null. Es un juego de palabras, pero es fundamental entenderlo. Creen que les voy a hacer con un ejemplo de código para que lo entiendan. Insisto, esto lo vamos a ver y lo vamos a repetir un montón de veces. Eso no se tienen que asustar o decir, ¿de qué estamos hablando? ¿Sí? Frente, ejemplo, la fuente. Puedo usar el chat. Tiene que usar el chat, así me salte lo que importa. Si yo pongo el chat, full, nombre, ahí vale 1000. No. Ahora, si yo después hago nombre igual vacío, vacío, y consulto la variable de tipo nombre, ahí vale 1000. Voy a hacer que quizás soy ganchito. Esa sería la diferencia. ¿Sí? Cuando yo la declaro y todavía no le cargué ningún valor al string y la consulto, la respuesta del compilador va a ser ni, indefinido. Lo que se está queriendo decir es ahí, che, a mí nadie me cargó nada. Por lo tanto, valgo la nada misma. Ahora, si yo a nombre le digo, che, valés vacío, ¿sí? Si yo le digo, che, valés vacío, lo que le estoy diciendo es, cuando alguien me consulte, tu valor es mío. Esa sería un poquito la diferencia entre 1000 y 1000. ¿Qué es qué es lo que ustedes se van a acostumbrar a hacer en la práctica? Por ejemplo, con las variables de tipo string. Una vez que las declaren, antes de empezar a usarlas, generalmente hay que igualarlas a vacío. No es la Z. Quise hacer la flechita, la flechita para indicar. ¿Sí? Eso, porque primera pregunta, eso me quedó de más. Quiero ver como una flechita que indicara ahí. Pero bueno, fíjense que son juegos de palabras y conceptos de teoría aplicados a la práctica. Y vamos a ver un poquito más. Otra pseudovariable es la palabrita clave this, que vimos recién. Exacto, sí. Ahí está, ahí. Estoy con el teclado cambiado, el teclado Maxi en el chat. Les decía, otra palabrita denominada pseudovariable es this, que es la que yo les mostré recién en el código de BlueJay, que referencia a la variable dentro de la misma clase. Y también como this, tienen la palabrita clave o la pseudovariable super, que lo que hace es que indica que estoy utilizando un método o una variable que es heredada. ¿Sí? Fíjense como dice el último párrafo, la palabrita super siempre indica que estoy usando algo que me está viniendo desde arriba, ¿sí? Algo que estoy heredando de mi clase padre. Juegos y terminologías que lo que hacen es generan ese tipo de juego de palabra.
que están empezando con Glisser, acá lo ven claramente en el código de Glisser que veíamos hoy. La palabrita clave dice, acuérdense que se usa mucho para distinguir el atributo que es de la clase del atributo que viene como parámetro. Es una práctica totalmente cotidiana que usamos. Y si esta clase de personas tuviera un padre, yo acá puedo poner la palabrita super para decir esto me está viniendo de atrás. ¿Qué le puede llegar a estar pasando? Se empieza a mezclar características de una clase con el código fuente y con toda esta terminología que estamos viendo hoy, que en realidad, fíjense que va más relacionada con la parte del código que con la parte del diagrama de clase. Empezamos a hacer una integración de diseño y código, y esto que estamos viendo hoy de público, privado, protegido, offset, this, true, false, lo que estamos viendo acá, esto está un poquito más del lado del código que ustedes van a escribir. Y acá aparece también del lado del código el concepto de constructor, como lo vamos a ver en ilusión. Un constructor que es un método que lo que se encarga es de hacer la creación del objeto. Se encarga de hacer la instanciación del objeto. ¿Qué quiere decir instanciación? Viene en la clase persona, creo objetos persona basados en la misma. El constructor es ese método que se va a utilizar cuando yo, desde el método main, el método principal, quiera crear una instancia de esa clase. Y ahí aparece la palabrita clave o principal, que es la palabra denominada new. Cada vez que yo hago new de un objeto, estoy creando una instancia. Acá tienen el ejemplo o dos ejemplos de creación de una instancia en Java. En Java se utiliza la opción número 2 por costumbre. Se puede escribir de las dos maneras. ¿Qué estoy diciendo ahí yo? Estoy diciendo, acuérdense que en Java va siempre primero el tipo de datos. Entonces estoy diciendo, HMR Juan es de tipo hombre, es una instancia de la clase hombre, y cuando hago el igual, lo que estoy haciendo es creando un objeto de tipo hombre. Estoy haciendo la declaración de la variable del lado izquierdo y estoy haciendo la instanciación del lado derecho. ¿A quién estoy llamando cuando pongo new hombre entre paréntesis? Estoy llamando a ese método denominado constructor que está hecho en esa clase. Ahora se los muestro en el juego. Y en el caso de que mis constructores recibieran parámetros, lo que estoy haciendo, o lo que puedo hacer, es, cuando hago el new, ya mandarle los valores de cada parámetro. En este caso, lo que le está enviando es la edad, la altura y el color de los ojos. ¿Sí? Fíjense como dice acá en este párrafo, las clases suelen tener más de un constructor asociado para ser utilizado. Ahora les muestro un ejemplo en BlueShape para que lo puedan asociar con cómo sería el código. Profe, creo que no se ve. ¿Qué pasó? ¿En serio? Ay, no me dijeron nada. Estoy viendo el código de agregar. Pero cómo no me dijeron nada, me quedé compartiendo. Sí, estaba reconfundido. Volvemos. Claro, con razón, nadie entendía nada. Esperen que me quedó compartido el BlueShape y no me quedó compartido la. Volvemos, repetimos todo. Claro, yo estaba
en las diapositivas y ustedes dirían, ¿de qué está hablando? Gracias por el aviso, pero usted al toque cuando no se ve o me quedó mal compartido, sin vergüenza ahí avisen, ¿eh? Bueno, entonces les decía, vuelvo a repetirlo. Constructor, método que se utiliza para crear el objeto. ¿Qué quiere decir crear el objeto? Reservar la posición de memoria de ese objeto. ¿Cómo se escribe ese método? ¿Cómo se utiliza? Con la palabrita clave new. Esta es la palabra clave. Claro, yo todo el tiempo decía, se los voy a mostrar en Bluetooth y ustedes dirían, no está pasando nada. ¿Cómo se escribe en Java? Se escribe de las dos maneras que ven acá, pero la práctica más común es esta. Ahí es donde yo le decía. La variable es HMR Juan. Es una instancia de la clase hombre. Igual a new hombre. Lo que estoy haciendo del lado derecho, estoy instanciando o creando una instancia de la clase hombre. Del lado izquierdo digo, esta variable es de este tipo de datos, de tipo hombre. Y del lado derecho lo que hago es creo o instancio esa variable de tipo nombre. Básicamente estoy reservando memoria RAM para guardar su valor. Y ahí ese hombre que está entre paréntesis que abre y paréntesis que cierra, está llamando a un método que es el constructor. Y lo otro que les comentaba, si el constructor recibe parámetros, también puedo mandarle valores del lado derecho. Entonces, ¿qué estoy haciendo? A HMR Juan le estoy diciendo que es una instancia de hombre y ya le estoy cargando esos valores por defecto. Y ahí estoy creando tres instancias de la clase hombre. Una se llama Juan, otra Pepe y otra Ana, y tienen distintos valores en sus atributos. Ahí tienen un ejemplo, por ejemplo, de un constructor de la clase punto, en el lado de arriba, donde tiene dos atributos y tengo un constructor que recibe los dos parámetros. Y en el ejemplo de abajo, tiene un constructor, tienen declarada una clasecita, pero parece que sí. El constructor no se será. Pero vamos a ir a Bluejay que se los quiero mostrar en el. Claro, explicaba todo y nadie preguntaba nada, no le digan nada. Bueno, sigamos con el ejemplo de Bluejay, así tenemos algo más concreto. Tengo la clase persona. Este es el constructor de la clase persona que recibe parámetros. Si yo quiero hacer otro constructor nulo, que no reciba parámetros, voy a escribir el mismo nombre del constructor. Recuerden que denominamos método constructor al método que se llama igual que la clase, persona. Este constructor recibe parámetros y los carga en las variables. Puedo hacer uno que no reciba parámetros y que simplemente agarre y ponga los atributos con un valor inicial. Copiando código, y acá puedo decir, bueno, voy a crear una persona que no tenga apellido, que no tenga nombre y que la edad sea 0. Entonces, acá, para abajo, acá tienen dos constructores distintos de esa clase denominada persona. Uno que no recibe parámetros porque ahí no tiene nada, y uno que recibe un nombre. ¿Cómo uso este constructor? Usando el ejemplo de la teoría. Si yo declaro una variable P de tipo P1 de tipo persona y quiero generar una instancia, utilizo la palabra reservada new y ahí tengo que invocar al constructor. Puedo invocar
a este o a este. Entonces ahí puedo llamar el constructor nulo. Nulo yo le llamo al constructor, perdón, que no recibe parámetros. Ahí estoy invocando al constructor del lado de arriba. Entonces voy a crear una persona en la variable P1, no tiene nombre, no tiene apellido y tampoco tiene. Ahora, si quiere usar el otro constructor, que eso lo decido yo, voy a agarrar, voy a crear una variable llamada P2, siempre va a parar la clave new, y ahí digo, no, pero ahora voy a crear una persona, pero le quiero cargar los valores en el momento de crear. Entonces yo me tengo que fijar qué parámetros recibe. Nombre, apellido, que son string, entre comillas, edad y este parámetro de se llama Juan. Para enviarle los parámetros se pueden incluir la coma, como el apellido es un string, Juan Eres, y después tengo que ir en el orden de los parámetros. Si recibe la edad, es de tipo entero, porque tiene 23 años, y el otro parámetro, que creo que es la cantidad de redes sociales que tiene, vamos a tener. Entonces, ahí yo estaría usando, para crear la instancia de persona denominada P1, la estoy quedando sin datos. En el caso de P2, lo que estoy haciendo es utilizando el segundo constructor que recibe parámetros. Eso lo deciden ustedes. ¿Cuál es el constructor que utilizan? Repito, el constructor se denomina a estos métodos que se llaman igual que la clase, que se llama persona, y que solamente sirven para ser invocados cuando se hace el método. Lo que pregunta Ángel en el chat, y las validaciones se pueden hacer en cualquier momento, porque, digamos, si el constructor, los tipos de datos te van a tener que conseguir acá en el momento del. Pero si vos querés poner validaciones, qué sé yo, que tiene que ser mayor de edad, y qué sé yo, de edad, que sea, edad, si edad es menor a 18, que yo quiero que haga algo, las puedo poner adentro del constructor. ¿Sí? Y lo otro que les puede pasar es que si a ustedes les va a quedar la variable P1 sin valores, ¿cómo hago para cargarle después el nombre o el apellido? En este ejemplo mío, van a utilizar estos dos sets y ahí le pueden decir que son. ¿Eh? Ahí, para eso, perdón, set. Ahí ustedes lo que pueden hacer es decirle a través del método set, cargarle los valores. No va a compilar esto porque estoy escribiendo el código fuera de lugar, ¿no? Pero para que nos quede todo. Yo puedo cargarle los valores a la instancia P1 utilizando el constructor o después utilizando el método set de cada atributo. Y a la instancia P2 puedo inicializarlo con valores que estoy mandando ahí y obviamente después puedo modificarlo todas las veces que quiera el valor a la instancia P2 utilizando el método set todas las veces que quiera. ¿Sí? No se asusten con el compilar porque estoy escribiendo fuera de lugar. Pero bueno, básicamente
este sería el código que empezamos a usar para inicializar, ¿verdad? Para inicializar un objeto, ¿sí? Es el constructor, que se utiliza con la palabra clave new, y se pueden escribir tantos constructores como uno quiera, mientras la cantidad de parámetros sea vista. ¿Qué quiero decir? Se puede escribir un constructor, uno siempre escribe dos. Sí, 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 por supuesto, sí. Lo que pregunta Francisco en el chat, sí. Dentro del constructor se puede utilizar cualquier método de la clase, ¿no? Por supuesto, se puede escribir un ejemplo simplificado, pero se puede utilizar sin problema. Estos son los primeros pasos donde empezamos a ver ciertos usos del código que tienen que ir respetando, como el crear el constructor, elegir cuántos tipos de constructores tienen. Siempre se recomiendan un mínimo de dos. Uno que no reciba parámetros, acá, y otro que reciba la cantidad de parámetros que ustedes tengan. ¿Okay? Siempre se recomiendan dos. Uno sin parámetros y uno con algunos parámetros para usar como dos. Les decía, fíjense que, por ejemplo, el constructor no está reflejado en el IONE, porque todo el mundo sabe que una clase tiene un constructor. Si vos hacés los constructores, ya van a ir viendo que sí, hay que indicarlo en el UML para saber en el diagrama, ¿sí? Cuántos constructores le decimos. Y los métodos de XZ, por más que son métodos, no se especifican en el diagrama, porque automáticamente se sabe que por cada atributo que tiene una clase, tiene el get y el set asociado. De a poquito todo esto lo vamos a ir llevando a la práctica, lo vamos a ir llevando de a poquito a la escritura de código y demás. Van a ir avanzando en el uso de este tipo de codificación, ya que acostumbrarse a determinadas recomendaciones. Todos los lenguajes orientados a objetos tienen un montón de recomendaciones que son estas que estamos tratando de a poquito en cada clase contarles. No quiere decir que el código no compile, sino que tienen recomendaciones para lograr una escritura bastante uniforme. Por ejemplo, ustedes podrían hacer que el atributo se denomine nombre como objeto. Pero si se lo ven en la práctica, le van a decir no, en mayúscula no. Ustedes podrían agarrar, viniendo del año pasado, y que después se llame nom y que después se llame apel, que nos estábamos acostumbrados a resumir. Te los ven los chicos en la práctica y te van a decir no, los nombres de los atributos no se abrevian. Fíjense que son todas cosas que va a compilar el código, pero te van a decir, che, no es una buena práctica lo que le estás haciendo. Bueno, esas buenas prácticas hay que incorporarlas porque toda la gente que trabaja en estos lenguajes respeta a rajatabla todas las buenas prácticas. ¿Para qué? Para que cuando uno comparte código con el programador, está todo de una manera legible y fácil de entender. Así que bueno, hoy no era mucho más que esto, que por ahí a veces parece poco o por ahí parece un montón, pero ya estamos preparándonos también para la escritura de código que cada vez se va a hacer más masivo, cada vez se va a hacer más repetitivo. Haces el UML, escribe el código, haces el UML, escribe el código y así vamos a ir trabajando. De a poquito, con paciencia, y empiecen a ver por qué nosotros hacemos hincapié en que no hay que saltar a las prácticas. Que todo esto que vamos viendo en teoría, lo empezamos a bajar a la práctica haciendo los ejercicios
y van recibiendo las correcciones y las recomendaciones que les van dando. ¿Bien? Y Profe, bueno, diría que la documentación de código es igual de importante o más importante que el código. todo es muy importante. Pero la documentación es algo que cuando uno se acostumbra a escribir código solamente en tu máquina, no lo compartís con otro, da muchas piezas a hacer. ¿Eh? Pero en cualquier lugar que estés trabajando y demás, la documentación es casi más importante que el código. Y algo que les va a pasar a ustedes mismos, que seguramente se agarran código que escribieron el año pasado, a veces inventaron algún cálculo raro y no se acuerdan qué hacía. Y por ahí dicen, uy, ¿por qué no comenté acá que había pensado? Bueno, básicamente es eso. Sí, sí, la documentación es fundamental. Y cuando tienen algún trabajo donde son más de un programador, es fundamental. Pero básicamente se tienen que convencer que el primer beneficiario de documentar código soy yo mismo. Porque cuando agarro algo que hice hace meses, a veces no me acuerdo qué quise hacer. ¿Sí? No, se utiliza notación camello. O sea, por supuesto que es una... Estoy leyendo lo del chat. Eh, por supuesto que es una recomendación porque el libro no te lo va a corregir, pero hay que utilizar notación camello porque tus otros compañeros de desarrollo en algún trabajo te lo van a pedir. Y en este caso, los profes de la práctica se los van a pedir. Te van a decir notación camello para la próxima. O anda a corregirlo porque es notación camello. Sí, sí, son, por eso les digo, diferencia. Compilar va a compilar, pero el código no tiene las buenas prácticas. No, lo que pregunta ahí el que no sabe. No, no te va a dar error usando notación camello. Eso es lo que voy a decir. No te va a dar error. Lo escribí como quiero. Y te va a compilar. Pero no te corrijan el código y te van a decir, no estás usando notación camello. Son buenas, todo lo que sea buena práctica no es corregido por el compilador. No te puedo obligar a que hicieran notación camello. Pero la comunidad de desarrolladores, si tuvieras que compartir tu código, te va a decir, no, la andá a corregirlo, tener notación con ellos, tener comentarios y después compartir el código. Bueno, básicamente la comunidad te va a marginar si no lo cumples. Pero bueno, son muchas dudas, que está bueno que les vayan apareciendo, pero, insisto, fundamental asistir a la práctica, además de ir escuchándonos, para empezar a absorber todo. Y si ustedes de entrada las aplican, automáticamente se acostumbran a esa forma de escribir. Como por ejemplo les decía, no me resumas un nombre de variable o un nombre de método. Jamás. Si te queda largo así, te queda largo así. Pero no se resume ni se abrevia. ¿Eh? Bueno, gente, a seguir con la práctica este fin de semana. No se hagan los vagos porque si hay paro es mañana, no nos afecta a la clase de práctica del sábado en Pergamino. ¿Sí? Así que no aprovechen la excusa para faltar, porque el sábado no hay ninguna actividad que nos impida ir a la pauta. ¿Eh? Y a meterle que cuando se empiecen a entusiasmar, se van a fanatizar muchos de ustedes con la escritura de este tipo de código y la forma de trabajo. Bueno, después a la tarde tienen la grabación ya procesada, tarda un par de horitas y se sube. Corta la grabación.